Llegó el momento que muchos estábamos esperando. Después de años de investigación y de trabajo colaborativo con toda la cadena productiva, Corteva presenta una nueva forma de hacer agricultura, donde aquello que necesitemos para poder vivir sea cada vez más abundante y más sostenible. Llegó Sistema Enlist, una red de soluciones para el campo, pensada para cuidar los cultivos, integrando nuevas tecnologías de manera consciente y sostenible, con la comunidad y el medio ambiente. Sistema Enlist. Llegamos a un mejor futuro. Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla técnica online de este ciclo que venimos desarrollando junto a la Facultad de Agronomía de la UBA hace ya varios años. Este es nuestro 5º año. Hoy, bueno, como siempre decimos, estamos muy agradecidos de poder trabajar con la facultad en este proyecto conjunto, y hoy tengo el gusto de contar con la presencia de la ingeniera agrónoma doctora Karina Álvarez. Karina es la secretaria de Desarrollo y Relaciones Institucionales de la FAUBA, así que para mí es un gusto y un honor tenerte hoy acá con nosotros, Cari. Hola, Cari, ¿cómo estás? Hola, Renata. Hola, Renata. Bueno, y para bien? Nosotros sí, muy bien. Y para nosotros, como siempre, es un gusto estar en esta alianza. Y en esta búsqueda hoy tenemos un invitado, que es esta alianza que nos permite también extender los saberes, ir viendo otras nuevas áreas y convocar, como en este caso, a Agustín Bilbao para que nos introduzca en un tema que es de vital importancia y que hace al uso eficiente de los recursos, en este caso de los productos fitosanitarios. Lo hace más eficiente, permite reducir dosis, y hoy nos abrimos a esta cuestión, a este saber, y a que Agustín, desde su práctica, desde su conocimiento teórico y práctico, nos acerque a esta tecnología que ayuda a cuidar los recursos, cuidar el ambiente. Entonces, bueno, es un placer hoy tener con nosotros a Agustín Bilbao, y ahora vuelvo a pasar a Renata para que nos dé las instrucciones de cómo seguimos con esta charla técnica. Bueno, Cari, muchas gracias por la presentación. Yo solo le voy a robar un minutito a Agustín para avisarle a la audiencia que al finalizar la charla vamos a contar con un espacio de consultas donde se van a poder conectar. Vamos a dejar disponible un QR y un link en el que podrán clicar y acceder a un espacio de consulta con la herramienta Zoom. Allí vamos a estar con Agustín para que él le responda o intercambien acerca de los temas que va a desarrollar hoy. Así que los invitamos a todos, luego de la charla de Agustín, a sumarse a este espacio de consultas. Así que, bueno, luego de un breve agradecimiento a los sponsors, a las empresas que nos acompañan hoy, Agustín, cuando quieras, todo tuyo. Bueno, antes de pasar a la charla de Agustín, quisiéramos agradecer a las empresas o marcas que nos acompañan hoy. Ellas son Sistema Enlist y Enlist Colex D de Corteva, Ligier con su marca Ligier Spot, Geosistemas con su marca Widit Cuadro y Aplicaciones Dirigidas Viento Sur. A todas ellas, muchas gracias por acompañarnos hoy, y ahora sí, adelante Agustín. Bueno, buenas tardes, gracias Renata y Karina, un placer poder compartir este espacio y transmitir un poco este camino que estamos nosotros transitando con las aplicaciones dirigidas, y bueno, contarles un poquito de qué se trata, ¿no? Primero siempre hacemos mención, voy a hablar de nosotros porque somos un equipo, Agroestudio Viento Sur, acá estamos mi hermano Esteban, yo, Manuel Agüed y Julián Portugal. Y bueno, siempre muy ligados desde estudiantes a Presid,
socios fundadores de APSE, también CREA, hace 11 años que estoy de asesor del CREA Necochea Quequén. Y bueno, todas estas redes de conocimiento pensamos que son súper importantes, tanto con especialistas, universidades, algunos especialistas que ya venían trabajando en este tema, que también figuran ahí, y los grupos de productores que ya están trabajando con estas tecnologías y nos permiten compartir todas estas cosas. Nosotros asesoramos a más o menos, entre el CREA y Vientosur, asesoramos a unos 24 productores, la mayoría de la zona de Necochea, bastante cerca, Necochea, Mar del Plata, Lobería. Pero bueno, también a partir de estas tecnologías de aplicaciones dirigidas, en realidad abrimos más nuestro abanico de trabajo y llegamos desde nuestra zona hasta lo que es oeste de Buenos Aires, este de La Pampa, y también lo que sería sur de Córdoba, sur de Santa Fe, y en algunos casos hasta el centro también. Venimos manejando información de todas esas zonas y es un poquito lo que les queremos mostrar ahora. Hay una realidad, que lo que venimos haciendo hasta ahora, qué posibilidad tenemos de combatir a las malezas de manera eficiente, haciendo lo mismo que venimos haciendo hasta ahora. Y bueno, en rojo tenemos ninguna, o sea, en un 100% tenemos en rojo ninguna, y en azul tenemos ninguna, pero en azul. O sea, nosotros estamos convencidos de que hay que cambiar siempre cosas, sobre todo para combatir a las malezas que se adaptan muy fácil a lo que hacemos. En ese sentido, consideramos que hace ya varios años en Argentina se logró un cambio de paradigma para el cuidado del suelo y del carbono en el suelo y disminuir la erosión lo máximo posible, y hoy en día estamos en la mayoría de los campos con siembra directa. A pesar de que algunos románticos se dan vuelta, vuelven al pasado y vuelven a disquear en realidad, en muchos casos justamente por el tema de malezas. Este año que los herbicidas aumentaron de precio y que la urea aumentó de precio, muchos románticos están volviendo para atrás, después se dan cuenta, ayer tuvimos un taller muy interesante con los asesores CREA de la zona y algunos especialistas, después se dan cuenta de que en realidad no es la forma de combatir a las malezas más eficiente ni por cerca. Bueno, como hubo ese cambio de paradigma, nosotros ahora estamos planteando otro, que es pasar de pulverizaciones totales a aplicaciones dirigidas. Esto básicamente para lo que es barbecho. ¿Y qué significa? Significa que cuando nosotros tenemos un lote enmalezado en barbecho, entre cultivo y cultivo, pasa una pulverizadora aplicando herbicidas para matar las malezas, ¿no es cierto? Que es la forma en siembra directa que tenemos de combatir a las malezas, para que cuando podamos implantar nuestros cultivos no tengamos competencia de las mismas. ¿Y qué pasa muchas veces? Vamos a aplicar el lote, ponemos una recomendación, y la verdad que la cobertura de malezas en el lote muchas veces es del 1%, del 5%, en el mayor de los casos capaz que del 20 o el 50% de cobertura verde. Y bueno, y hace ya unos años existen estas tecnologías que lo que nos permiten es nos permiten ir leyendo en tiempo real a las malezas y aplicar el herbicida solamente a donde está la maleza y no aplicarlo en el resto del lote. Entonces, ¿qué pasa en la práctica? En la práctica, en un lote de 100 hectáreas, vamos a ver ejemplos de ahorros, pero estamos aplicando muchas veces solamente 20 o 30 hectáreas, en algunos casos 5 hectáreas, lo que lleva a ahorros muy grandes, ¿no es cierto? Esto es un sensor que va montado en la pulverizadora, va leyendo en tiempo real, donde lee una maleza, abre una válvula que aplica el herbicida, y donde no hay maleza, cierra la válvula. Acá tenemos un ejemplo de una pulverizadora con Weedit. En el mercado, en realidad, ya hay 4 en Argentina equipos, 4 marcas. Las que están hace más años son Weedit y Weedseeker, y las más nuevas son Dipagro y EcoSniper, cada una con sus ventajas, con sus desventajas, y eso después lo pueden ver en otro momento. Lo que más que nada vamos a hablar nosotros es de Weedit, por el simple hecho de que es lo que seguimos más de cerca. Seguimos también varios equipos de Weedseeker, pero por varias razones técnicas, en realidad los asesorados nuestros, los 4 equipos que seguimos en el día a día, son Weedit. Entonces acá lo que mostramos es un rastrojo de girasol que tiene un enmalezamiento muy bajo, pero fíjense el tamaño de las malezas. Esta es una maleza, una bolsa que es una maleza muy difícil de matar, un nabo con el gen de tolerancia a glifosato.
y entonces la dosis para matar esta maleza tiene que ser realmente alta, y con el bajo enmalezamiento que hay es desesperante directamente tener que aplicar el herbicida en todo el lote a dosis alta para matar eso. Mucho antes de hablar del costo, es desesperante, y sobre todo cuando ya estamos acostumbrados a usar estos equipos y llegamos a un campo que no tiene la posibilidad de usarlos, la verdad que duele. Entonces acá vemos cómo funciona, acá está la maleza y vemos cómo el equipo dispara alrededor de la maleza y después deja de disparar. Acá justamente abrieron 2 picos y por eso el ancho de la maleza. Para que se den una idea, depende de la marca, pero por ejemplo, Weedit cada vez que abre un pico aplica 25 centímetros de ancho, y el largo, que le decimos el margen nosotros, se puede regular, pero generalmente le ponemos 10 centímetros antes y 10 después de la maleza. Después, el otro que está en el mercado hace más tiempo, que es WeedSeeker, abre 52 centímetros de ancho por generalmente 20 o 30 centímetros antes y 20 o 30 centímetros después. Pero bueno, son cuestiones técnicas que no vamos a hacer hincapié ahora, sí, si quieren, después en las preguntas, ¿no es cierto? Para que se den una idea, la mayoría de estos equipos trae válvulas PWM. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros hacemos una pulverización en un lote y queremos aplicar, por ejemplo, 70 litros por hectárea de caldo, el equipo generalmente va cambiando de velocidad a lo largo del lote, no va a velocidad constante. Y ya hace muchos años que los equipos comunes tienen la posibilidad de, cambiando la presión en la cual está trabajando, aumenta presión, disminuye presión, manteniendo esos 70 litros por hectárea de agua. Estos equipos de aplicaciones dirigidas, lo que pasa es que trabajan a presión constante, siempre trabajan entre 3 y 3,5 bares. ¿Por qué? Porque cuando abren todos los picos, tiene que tener la misma presión que cuando abre un pico. Entonces, la única posibilidad de mantener los caudales a lo largo del lote en estos equipos es con válvulas PWM, que son válvulas que abren y cierran hasta 50 veces por segundo en el caso de estas válvulas en particular. Y fíjense cómo, variando la velocidad, se mantiene la misma cantidad de gotas. Y bueno, es muy importante eso. Acá tenemos, por ejemplo, con pastillas 3002 y PWM funcionando al 95%, porque en la medida que el PWM va cambiando, abre y cierra más veces, se habla de que está trabajando desde el 30% al 99% de apertura. Si ustedes están acostumbrados a ver tarjetas de aplicación de las modernas, esto les va a parecer, no les va a gustar probablemente, son gotas gruesas. ¿Y por qué son gotas gruesas a muy gruesas? Justamente para que no se vuelen, porque cada vez que un pico abre, tiene que pegarle a la maleza, porque en estos equipos no se arma una nube como pasa normalmente en las pulverizaciones normales, y entonces donde lee la maleza, aplica y le tiene que pegar. Si ese disparo no pega, la maleza se escapa. Acá se puede ver cómo van abriendo y cerrando los picos. Evidentemente ustedes no ven las malezas verdes abajo porque son malezas chicas, pero sí se puede ver cómo abren y cierran los picos en una máquina con uno de estos equipos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, ¿para qué las aplicaciones dirigidas? ¿Cómo las estamos usando? 4 tips y 4 dilemas vamos a plantear, y cuál será el futuro. Bueno, ¿para qué las usamos? Primordialmente, en realidad hay 3 causas: mejorar el control de malezas, cuidar el ambiente y disminuir costos. A estas 3 causas cada uno le puede dar la importancia que quiere, porque a algunos les importa más una de las causas, y a otra. Pero se mejora el control de malezas, y lo vamos a ver, se cuida el medio ambiente y se disminuyen los costos. Las 3 son importantes, y tenemos otras secundarias que sinergiza con otras herramientas de manejo integral de malezas, por ejemplo con los cultivos de servicio. El planteo de estas tecnologías no es que viene a salvarnos la vida y es lo único importante, sino que tenemos que trabajar en siembra directa, rotación de cultivos, mantener raíces verdes la mayor cantidad de tiempo posible, y a todas esas herramientas, una nutrición balanceada, y a todas esas herramientas se le suman los equipos de aplicaciones dirigidas para usar más eficientemente los agroquímicos. Entonces, también lleva un menor uso de envases, menor uso de agua, menor riesgo de deriva afuera del blanco o de nuestro lote, y menor exposición de los operarios a los fitosanitarios. Una de las primeras preguntas es, bueno, ¿controla malezas? Fíjense este resultado de control de rama negra con ISA a los 9 días de la aplicación.
y cómo estaba el testigo al lado. O sea, esas gotas gruesas que probablemente no estamos acostumbrados a ver, tienen muy buen efecto en las malezas. Esto es una mostacilla, Irfeldia incana, que no sé si la están sufriendo, pero es una maleza muy complicada. A los 14 días quedó así, una roseta grande, y acá podemos ver cómo el equipo venía aplicando hasta cierto punto y en el alambrado no aplicaba. Y bueno, la diferencia de cómo quedó el control de malezas aplicando el 32% del caldo. Rápidamente vamos a explicar algo acá. Como estos equipos trabajan con abanico plano, tiran la misma dosis en todo el ancho. Hablamos de que cubre 25 centímetros. En los 25 centímetros tira la misma dosis. Pero a su vez, ¿qué nos pasa? Los equipos cuando están en el lote sufren viento y también sufren movimiento de diferentes maneras, para atrás, para adelante, para arriba y para abajo, por lo desparejo del lote. Entonces tenemos que tener cierto margen de seguridad para pegarle a las malezas cada vez que abre un pico y le dispara una maleza. Trabajan con superposiciones de aproximadamente el 50%. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Cuando la maleza es grande, le pegan 2 picos y a veces hasta 3 picos, y entonces la dosis instantánea en esa maleza es mayor a la dosis del lote. ¿En qué resulta esto? En que muchas veces tenemos mejor control de las malezas grandes con aplicaciones dirigidas que con cobertura total. Todos los ahorros que van a ver incluye esa superposición, o sea que aplicó el 32%, significa que si el lote se iba a aplicar con 2.000 litros, se aplicó con el 32% de 2.000 litros. No es que a eso hay que sumarle la superposición. Bueno, fíjense este lote, un rastrojo de girasol, se aplicó el 20% del herbicida, esto es a los 14 días de aplicado, no se ven malezas, pero a simple vista, ¿qué pasa con estos equipos? Y las malezas chicas se escapan. Estos equipos leen determinado tamaño de maleza, que inclusive nosotros por la sensibilidad lo podemos determinar, y las aplican. En este caso, de las de 8 centímetros, las deberíamos matar todas, porque es un tamaño que los equipos tienen que leer tranquilamente. Bueno, a veces algunas se escapan justamente por irregularidades del terreno o por alguna otra causa, se escapan. Entonces podemos decir que el 99%, estas son sonchus, el 99% de sonchus o cerraja, de ese tamaño lo controló. Las más grandes las controló todas. Y generalmente se habla de que estos equipos, a sus sensibilidades mayores, aplican a las malezas que tienen el diámetro de hasta una moneda de 1 peso. Bueno, malezas de estas de 3 centímetros de diámetro, el control fue 80%, un 20% se escapó, y de las de 2 centímetros un control de 40%. Nosotros no apuntábamos a la de 2 centímetros, a la de 3 centímetros sabemos que algunas se nos escapan, pero entonces podemos ver cómo algunas de las grandes se nos escapan y algunas de las chicas controlamos. Pero lo que sí podemos decir claramente es que en una cobertura total nosotros muchas veces tenemos escapes, y tenemos escapes de las malezas más grandes. En cambio, en aplicaciones dirigidas nosotros tenemos escape de las malezas más chicas, y nosotros decidimos cuáles aguantamos que se nos escapen y cuáles no. Y hay herramientas para hacerlo. Fíjense este caso, variando la sensibilidad 4 por margen 2 es que abres 10 centímetros antes y cierra 10 centímetros después de la maleza. Y lo otro es la sensibilidad, que vamos a detectar malezas más grandes o más chicas. Fíjense que con sensibilidad 2 matamos absolutamente todas las malezas, pero no ahorramos nada, aplicó el 100% del herbicida. Y a la izquierda nos bancamos, nosotros no tuvimos problema en que se nos escapen las malezas chiquitas, que era básicamente girasol guacho y algunos sonchus, pero ahorramos un 75% de herbicida. Entonces, estas son las decisiones que tomamos todo el tiempo nosotros en el campo una vez que entramos con estas tecnologías, que lo que les vamos a explicar es que necesitamos más cabeza para trabajar con estos equipos y pensamos que es el camino, mejorar procesos para poder usar los insumos más eficientemente. Acá lo que tenemos es un mapa de aplicación, fíjense cómo a la derecha de donde estábamos nosotros se puede ver la línea verde, significa que aplicó el 100%, y a la izquierda que aplicó el 25%, y bueno, estos equipos nos dan mapas de aplicación también de dónde habían más y menos malezas, o dónde se aplicó más y menos. Una situación difícil es los rastrojos de maíz. Ustedes saben que los rastrojos de maíz muchas veces se escapan malezas porque están tapadas por rastrojo. Bueno, ¿qué pasa en estos equipos? Y se escapan un poco más. ¿Por qué? Porque si la maleza está tapada por rastrojo, no la lee, si no la lee, no la aplica. No tenemos una nube que lo controla. Ahora, fíjense esta mostacilla,
una mostacilla muy grande que generalmente se nos escapa a las aplicaciones comunes por tamaño, y en este caso la controla muy bien. Ahora, lo que sí tenemos son algunas malezas que hace 20 días eran chiquitas, estaban tapadas por el rastrojo y se escaparon, como esta rama negra. Básicamente esto se usa para barbecho. Se puede usar adentro de los cultivos, en determinadas situaciones, cultivo chico, maleza grande, se puede, pero nosotros hacemos hincapié en barbecho. Todo lo demás nos parece que se va desarrollando y que va a estar muy bueno, pero que no es el fuerte por ahora de estas tecnologías. Entonces, ¿para qué se usa en barbecho? En la zona nuestra, que es sudeste de Buenos Aires o zona mar y sierra, para controlar crucíferas, raigras, rabanegras, sonchus y todas las demás malezas, pero estas serían las más importantes. En otra zona del país son muy importantes también las perennes y malezas más de verano, como yuyo colorado o gramíneas anuales estivales. Nosotros tenemos yuyo colorado y gramíneas estivales, pero como en invierno no están y empiezan en primavera avanzada y verano a aparecer, son situaciones más particulares que también las vamos a ver. Fíjense este lote, una foto del 3 de noviembre del 2021, venía de cebada soja de segunda e iba a sembrarse con maíz tardío en noviembre. El 18 de julio se aplicó en cobertura total glifosato 2,4-dipicloram. Esto es para que vean un ejemplo de cómo lo manejamos a veces a campo. Y el 2 de octubre, claro, nos habían quedado matas de raigras grandes que no habíamos controlado con el primer barbecho. Fíjense que igual pasaron 2 meses y medio entre una aplicación y la otra. Entonces hicimos con WIDI 3, sensibilidad 3, margen 2, para controlar esas matas de raigras. Usamos glifosato, clethodim y oxifluorfen, que es un PPO que también controla raigras en cierta medida, y aplicamos solamente el 12% del caldo. Entonces, algo que tendría que haber sido una cobertura total para controlar esas malezas, con el 12% lo pudimos controlar. Después, al mes, hicimos otra aplicación en cobertura total, que esto a veces hacemos cobertura total y a veces aplicaciones dirigidas, inclusive teniendo los equipos, y después se sembró el maíz y pudimos lograr un buen control. El 6 de mayo de 2022, hace un mes, recorrí ese mismo campo y no encontré una mata de raigras. Eso es mejorar el manejo de malezas. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros? Bueno, la trampa de la resistencia, usar siempre 2 modos de acción, y eso muchas veces en la práctica no lo estamos haciendo. Pero no estoy hablando de aplicaciones dirigidas, sino de la agricultura normal que estamos haciendo. Al parecer, nosotros escuchamos muchas charlas sobre resistencia de malezas y no entendemos ninguna. Estamos viendo a campo muchas veces que hay lotes con raigras, y pasa con todas las malezas en general, pero lo voy a contar con raigras, que el productor me dice, no, pero este lo mato con glifosato. Yo le digo, bueno, está bien, pero entonces ponele también clethodim. Estos son ejemplos claros de barbecho. No, pero es resistente al glifosato, es susceptible. Bueno, entonces por eso ponele clethodim. Porque si no se te va a hacer resistente, vos mismo te lo estás generando al problema. Y lo mismo cuando ya es resistente al glifosato, entonces le sumamos clethodim, o mucha gente le suma clethodim. Bueno, pero ahí ya tenés que ponerle otro modo de acción. ¿Por qué? Y porque si no lo vas a hacer resistente a clethodim. Y esto no es una duda, es una certeza. La única duda es en cuántos años nos va a pasar que tenemos una situación prácticamente irreversible. Fíjense, acá tenemos, para control de raigras, en el mundo hay 15 modos de acción diferentes que lo controlan. En este caso está incluido el glifosato. Si lo quieren sacar, hay 14. Todos modos de acción diferentes, de los cuales en Argentina hay 11. Los que están en azul no están en Argentina. Ahora, ¿por qué usamos poco de estos modos de acción? Muchas veces por desconocimiento y muchas veces por costo. Son herbicidas que nos llevan a mayores costos y no los usamos. Entonces, una de las ventajas de las aplicaciones dirigidas es que podemos usar herbicidas diferentes con otros modos de acción porque la aplicación en sí no es tan cara al aplicar menos superficie. Y acá tenemos un ejemplo de lo mismo que pasa con las crucíferas, en este caso en particular la anabolsa. También tenemos 10 modos de acción diferentes, en Argentina 9, que controlan a esta maleza. Y generalmente se usa 1, en el mejor de los casos 2. Entonces, ¿también nos permite el uso de herbicidas residuales esta tecnología? Sí, en muchos casos nos lo permite, sobre todo con malezas de semilla pesada, porque si tenemos rama negra que la semilla vuela, no tiene mucho sentido sectorizar la aplicación. Pero si tenemos raigras o tenemos crucíferas, o inclusive algunas de las gramíneas de verano, como yuyo colorado, que la semilla no vuela, cuando las infestaciones en el lote no son tan altas y están sectorizadas, nosotros podemos aplicar estos productos con aplicaciones dirigidas. ¿Por qué? Porque donde le dispara a la mata grande,
nosotros le agrandamos el margen y también está cubriendo alrededor a los nacimientos que vamos a tener posteriormente. Lo estamos usando mucho en nuestra zona con fluorocloridona para crucíferas y con piroxasulfone para raigras. Otra ventaja que tenemos también es que en muchos casos los herbicidas que estamos usando nos traen fitotoxicidad en los cultivos que después sembramos por carryover, porque quedan residuos para cuando sembramos el cultivo todavía. ¿Cuál es la ventaja que planteamos acá? Y en casos en que aplicamos el 10 o el 20% de la superficie, nosotros, si tenemos fitotoxicidad, lo vamos a tener en ese 10 a 20% y no en el resto del lote, aunque lo ideal es no tenerlo de ningún lado, por supuesto. Un ejemplo de girasol a cebada, barbecho químico en nuestra zona, el 13 de mayo del año pasado se aplicó sulfosato y glifosato y 2,4-D y HIT con Wirit. Aplicó el 36% del herbicida, mató las malezas presentes, quedaron las chiquititas. Al mes, el 10 de junio, aplicamos también glifosato y 1 litro de fluorocloridona. Acá, ¿qué pasó? Habían malezas grandes y nosotros aplicamos la fluorocloridona solamente en los manchones donde estaban esas malezas grandes. Habían grandes, habían chiquitas y habían semillas por nacer. Aplicamos en esos manchones la fluorocloridona y dejamos cubierto el lote para el nacimiento de esas malezas aplicando solamente el 28% del herbicida. Y bueno, posteriormente se sembró el cultivo que no me acuerdo si era cebada o trigo. ¿Qué logramos acá? Logramos un ahorro con estas dos aplicaciones, por lo que ahorramos el $42 por hectárea, en este caso en particular, entre las dos aplicaciones. Bueno, entonces ya vimos estos 3 logros, que es controlar las malezas que lee, permitir el uso de herbicidas nuevos que de otra manera no los estamos usando, y el uso de residuales sectorizados en casos particulares, pero se puede. Y vamos al menor uso de herbicidas, que es una de las claves de todo esto. Hay una forma fácil de ver las aplicaciones dirigidas, es lo que acá le pusimos como 1 y 2. Nosotros hacemos una aplicación en cobertura total, se nos escapan algunas malezas porque no nos alcanzó la dosis, se hace un repaso con aplicaciones dirigidas. No es la mejor forma de hacerlo porque esas malezas ya están justificadas por la aplicación anterior, pero mucha gente lo usa así. ¿Cuánto usamos? Y del 2 al 10% del herbicida. Es más, hemos hecho aplicaciones que se aplicaba el 1, el 1,5% del herbicida, pero pongamos un ahorro del 90 al 98%. Y el otro uso más normal que se hace es, vengo trabajando con las malezas de la misma manera que lo venía haciendo antes, pero en los barbechos intermedios, cuando no tengo mucho guacho del cultivo anterior, o cuando no estoy justo encima de la siembra, que yo no quiero que se me escapen las malezas chiquitas porque van a entrar al cultivo, entonces en ese periodo uso aplicaciones dirigidas y en el resto uso cobertura total. Entonces, en esos casos estamos ahorrando en promedio un 70%. La forma fácil de verlo es así, hacer lo que venía haciendo antes, pero con aplicaciones dirigidas y ahorrando el 70% del herbicida en esos barbechos en particular. Ahora, la tercera es mejorar el manejo de malezas, que es un poco lo que yo les venía contando, de usar otros herbicidas, de usar la dosis de marbete. ¿Por qué? Porque los herbicidas están diagramados para usar en malezas chicas, en vegetativo y en activo crecimiento. Vamos a hacer hincapié en esto. ¿Por qué? Y porque muchas veces nosotros lo usamos con malezas pasadas de tamaño, y en este caso en particular nosotros podemos, si queremos, entrar en diferentes momentos más veces para matar esas malezas más chicas en el momento que hay que matarlas y ahorrando grandes cantidades de herbicida. Y sumar otros modos de acción diferentes. Ahora, ¿qué pasa cuando mejoro el manejo de malezas? Y ya es mucho más difícil calcular cuánto estoy ahorrando, porque hago cosas que no estaría haciendo si no tuviera los equipos de aplicaciones dirigidas. Esto, como dijo un amigo nuestro hasta hace poco, Luis Robles Terán, nos da una cantidad de libertad que no estamos acostumbrados. O sea, nos da libertad de actuar con las aplicaciones y el manejo de malezas y fitosanitarios. Casos reales de ahorro en nuestra zona en el año 2021, fíjense, 3 equipos que seguimos muy de cerca nosotros. Este aplicó 2.600 hectáreas en todo el año, este aplicó 5.100 hectáreas en todo el año y este aplicó 7.400 hectáreas en todo el año. Algunas en campo propio y otras para terceros, como contratistas. Entonces, ¿cuánto ahorraron? Acá estaban con los precios viejos,
pero lo pasamos a lo que sería hoy un equivalente a sulfosato de $11 el litro, que es lo que cuesta. ¿Cuánto ahorraron estos 3 equipos en el 2021? $342.000. ¿Cuánto pagaron por estos equipos al ponerlos? $426.000. Entonces, fíjense cómo en menos de 2 años ya se pagarían los equipos que pusieron. ¿Y qué pasó? Bueno, acá ya estamos en la tercera opción que yo les decía, que es cambiar lo que estamos haciendo. Entonces, yo les puse acá, les había dicho que ahorrábamos el 70%, en estos casos ahorramos el 60% del herbicida. ¿Por qué? Porque lo usamos lo usamos muchas más veces de lo que es fácil hacer. Y les voy a contar después otra metodología. Acá hay un ejemplo para el norte de la provincia de Buenos Aires. Nosotros venimos trabajando, como les decía, productores de diferentes zonas. Esto les queda para que lo puedan ver tranquilos después cuando quieran y lo discutimos cuando tengan ganas, pero, por ejemplo, barbechos, los herbicidas posemergentes que usamos en barbecho, en fin, estamos en $33 por hectárea, maíz 73, soja 84, estos son casos reales de productores. Si suponemos que vamos a usar en un campo por tercios, o sea que tenga esa rotación en tercios, tenemos que al año se usan $63 por hectárea de herbicidas posemergentes. Si aplicamos el 40% con aplicaciones dirigidas, ahorramos 38. Si el campo tiene 2.000 hectáreas y equipamos 20 metros del equipo con aplicaciones dirigidas, en este caso todos los ahorros calculados son con Weedit, que después lo podemos ver más tranquilos, pero ahorra más que los otros equipos. Entonces, ahí nos da, si hacemos todas las cuentas, que en 2 años y medio se nos paga el equipo que compramos. Solamente con el ahorro de herbicidas y manejando un poco mejor las malezas, que lo podemos llegar a manejar también mucho mejor. Ahora, fíjense que acá calculamos para este dimensionamiento 3.000 hectáreas aplicadas al año, mientras que lo que yo les mostré recién es que en nuestra zona, con 19 metros, el año pasado se aplicaron 5.100 hectáreas y con 20 metros 7.400. O sea, esto es un piso de ahorro muy mejorable. También tenemos, como parte de APSE, esta encuesta la hicimos en el 2020, y no están actualizados los precios de los herbicidas, pero fíjense cómo podemos sacar para las diferentes zonas del país. Acá en esta charla hay gente de todas las zonas del país y por eso me parece muy interesante, más allá de nuestra experiencia en el sudeste de Buenos Aires, como en todas las zonas del país tenemos costos de herbicidas, bueno, $20 acá en estos asesores que consultamos para el sur de Santa Fe, pero en el resto entre 40 y $60 por hectárea es lo más normal, y con el ahorro de los herbicidas que hemos tenido durante el año 2022, esto se va a valores mucho más altos. Y después lo podemos ver también desde el otro punto de vista, para ver en cuánto tiempo se nos paga, que es qué porcentaje aplicaríamos usando estos equipos. Y nos da que aplicaríamos el 23% de la superficie, o sea, un 77% de ahorro. Estos son ejercicios muy interesantes y muy difíciles. Son complejos de hacerlos, sobre todo porque en los casos en que estamos mejorando el manejo de malezas. Vamos a hacer muy rápido el cuento de lo que es el EIQ. Es un índice que nos habla de cuánto estamos cuidando el ambiente. Tiene en cuenta las posibles contaminaciones agudas, crónicas y también del medio ambiente. Y nosotros es uno de los indicadores que más estamos usando y con estas aplicaciones dirigidas lo estamos disminuyendo en un 72%. Bueno, acá aparecen los dilemas y les vamos a nombrar 4, aunque pueden haber algunos más. ¿Les contamos las ventajas? Bueno, ¿qué tienen aparejadas? Chequeos. Estos equipos hay que chequearlos mucho más seguidos. A esta altura lo que sí les puedo decir es que si nosotros con aplicaciones de Weedit fallamos es por errores humanos, es por no haber chequeado bien los equipos o por haber interpretado mal lo que había que hacer. Necesitamos mayor monitoreo, les vamos a contar lo que es el modo dual o vías, y bueno, y otra cosa de lo que serían las recetas, marbetes y todo lo que es subdosis y sobredosis. ¿Por qué son importantes los chequeos? Porque cuando hay viento, la ráfaga de viento, te corre el disparo, el equipo le lleva una maleza y cuando dispara le erra. Entonces, es muy importante tener chequeado el tema del viento. Y también cómo están calibrados los equipos, a ver si cada pico va directamente a disparar donde tenía que disparar. Y bueno, hay diferentes métodos para hacerlo, pero hay que estar más encima de la máquina.
El monitoreo también, este es un lote que aplicamos el año pasado y recorriéndolo calculamos que iba a aplicar el 10% del herbicida en sensibilidad 2, margen 2, porque a medida que vas cambiando la sensibilidad, cambia el ahorro. Fíjense lo desparejo, este es un manchón de raíz, pero lo desparejo de las malezas, esto es lo que quedó después de que aplicara el equipo, y en este equipo se aplicó el 12%. Dijimos 10, aplicamos 12. No siempre acertamos tanto, pero tampoco es tan difícil acertar. Ahora, hay que recorrer mucho más el lote, y más seguido, porque si nosotros monitoreamos y el equipo va a aplicar a los 20 días, hay que monitorear de vuelta. Que eso en general tendríamos que hacerlo siempre. Esta herramienta nos obliga a trabajar mejor. Fíjense, una parte del lote tiene externalizamiento, y acá aplica un 70%, un equipo de WIT, sensibilidad 2, margen 2, y otra parte del lote está así, y acá aplica un 25%. Sacar el promedio de cómo va a aplicar el equipo ahí es muy difícil y hay que recorrerlo muy bien. Entonces, lo otro que voy a contar es el modo dual o vías. ¿Qué pasa con las malezas chicas? A mí no me importa que se me escapen, depende del momento del año en que esté, y después las controlo, o le pongo 2 líneas de aplicación. Hay equipos que tienen una línea que va aplicando con las aplicaciones dirigidas cuando lee, y otra atrás con cobertura total con dosis más bajas. Y hay otro sistema que te permiten las válvulas PWM, que es, voy aplicando una dosis baja, y cuando leo una maleza del mismo caldo, aplico una dosis más alta. Ahí empiezan los dilemas de las dosis, sobredosis y subdosis. Fíjense, a la izquierda está lo que es la dosis base del modo dual o vías que yo les estaba contando, y a la derecha cuando dispara. Fíjense la diferencia, y fíjense qué poca diferencia lo que leyó el lector de tarjeta. 72 gotas a la izquierda, 91 a la derecha. ¿Por qué es esto? Por el tamaño de gotas y la cantidad de superposiciones que hay. Por eso, en este tipo de tarjetas no se puede mirar solamente la cantidad de gotas. Bueno, vamos al tema del dilema de los tamaños de malezas. Los herbicidas están diseñados y recomendados para malezas en estadios vegetativos tempranos y en activo crecimiento. Rosetas de hasta 15 centímetros máximo y gramíneas de hasta 3-4 macollos. Y como ustedes saben, muchas veces se aplican con malezas más grandes. Entonces, está bien que nosotros estemos recomendando las aplicaciones por hectárea, la dosis de fitosanitarios por hectárea, o tendría que ser cada 100 litros de caldo, o tendría que ser de otra manera, tendría que ser por centímetro cuadrado de maleza, o por estadio de la maleza, o por gramo de maleza, o por una combinación de todas estas. Son preguntas que nos tenemos que hacer. Bueno, ¿cuál será el futuro? Ya para ir cerrando, el verde sobre verde. Hoy hay equipos que aplican verde sobre verde. Los 4 que hay en Argentina, en mayor o en menor medida, lo pueden hacer. Pero bueno, para nosotros todavía el grueso es el barbecho, y el verde sobre verde lo tomaría como algo extra para empezar a avanzar y de acá a unos años ya sí tenerlo funcionando mejor y poder usarlo realmente con más utilidad. Bueno, este es un equipo, por ejemplo, de Deep Agro, que es una empresa también nacional, y acá podemos ver cómo abre el pico adentro de una soja que estaba chica, abre el pico para matar estas malezas grandes. Pero bueno, son situaciones, esto es mostacilla también, son situaciones especiales. ¿Por qué digo que son especiales? Y porque nosotros en realidad no queremos llegar a esta situación de una soja chica con maleza grande. O no deberíamos si hicimos las cosas bien. Entonces, en este caso es para situaciones de rescate, en otros casos puede ser porque había una gran cantidad de malezas chiquititas, y que tampoco nos gustaría, o sea, en realidad nosotros no queremos tener grandes cantidades de maleza en los lotes. Algo interesante que yo todavía no les conté es, por ejemplo, para Yuyo Colorado, así como les conté los mapas de aplicación, les mostré los mapas de aplicación de WID que te muestra dónde aplicó y dónde no. Por prescripción nosotros podemos hacerlo. Entonces, si un día aplicamos un herbicida para matar Yuyo Colorado nacido, por ejemplo, en noviembre o en diciembre en un lote, eso nos queda registrado. Y si nosotros al año siguiente, en ese mismo lote, queremos aplicar residuales por prescripción en las zonas donde estaba el Yuyo Colorado, también lo podemos hacer, sin leer la maleza, sino haciéndolo por prescripción del mapa que guardamos de antes. Eso es muy interesante. Y bueno, y cuando se nos escapan todas esas situaciones, ahí sí ya vamos a lo que son
verde sobre verde dentro de los cultivos. Bueno, y además de eso, combinaciones. Esto es un equipo en Australia que tiene montado un Weedit y tiene estas púas tipo cincel. ¿Qué hace este equipo? Cuando lee una maleza, activa la púa y la arranca. O sea, es usar aplicaciones dirigidas para control mecánico. Y esto nos parece que es espectacular porque el modo de acción de este control es totalmente diferente a los herbicidas que estamos usando. Después tenemos también otros métodos de control que son a la cosecha, dejar, por ejemplo, una parte, no desparramar la granza, dejar una parte con las malezas, porque las malezas son semilla liviana y van con la granza, y después aplicar solamente con aplicaciones dirigidas a donde quedó eso. Y después también tenemos estos equipos que van con el cultivo nacido en el entresurco, ya con diseños más armados para que sea dentro de los cultivos en el entresurco, y donde lee maleza aplica y donde no lee no aplica. Bueno, se vienen todos los robots también, hoy siguen siendo equipos manejados por personas, el día de mañana pueden ser robots, pueden ser muchos robots pequeños, robots grandes, lo que quieran, pero, y esta es la última, algo muy importante es, fíjense esto, acá tenemos el consumo de energía en el eje de las Y y diferentes tecnologías de control de malezas en el eje de las X. El verde que está acá al medio son los herbicidas. Y todos estos rojos que están a la derecha son los otros controles de maleza que estamos viendo, que se está trabajando, que hay prototipos en todo el mundo, que puede ser vapor, agentes abrasivos, un método mecánico, rayo láser, todo lo que a ustedes se les ocurra, que ya está en experimentación, que es muy importante porque tiene un modo de acción diferente a los herbicidas y a los herbicidas que estamos usando, pero que consumen más energía. Entonces, todas estas técnicas que están avanzando y pensamos que son muy importantes y tienen que avanzar, tiene que ser de la mano de aplicaciones dirigidas, para no hacerlo en el lote entero, sino que hacerlo solamente donde están las malezas. Y bueno, acá sí, el último mensaje, todo esto es en equipo, nos traen muchas satisfacciones estas tecnologías, pero hay que trabajar mucho. Acá estamos, el encargado del campo, la gente de INTA Balcarce, de la Facultad de Agronomía de Mar del Plata, coasesor, asesores, varios asesores, los asesores de la empresa también, el maquinista, el dueño de la máquina, y tenemos que trabajar todos juntos para mejorar la agronomía y tener más agronomía y un uso eficiente de los insumos. Muchas gracias. Bueno, Agustín, muchísimas gracias por la charla, muy interesante. Creo que has cumplido ampliamente con el objetivo del ciclo, que es poner a disposición de la audiencia conocimiento y técnicas nuevas que nos permitan mejorar la toma de decisiones a diario. Así que, bueno, en nombre de la Facultad de Agroconsultas, nuevamente muchas gracias. Si te parece, invitamos a toda la audiencia a sumarse al espacio de consultas. Como les mencioné al inicio, les vamos a dejar una placa con un QR que pueden escanear, o debajo del reproductor va a haber un link que pueden cliquear y acceder mediante la herramienta Zoom al espacio de consultas. Ahí va a estar Agustín para responder sus consultas en vivo acerca de aplicaciones dirigidas. Así que si te parece, Agustín, pasamos al espacio de consultas, los esperamos a todos allí. Muchas gracias. Muchísimas gracias y esperamos las consultas, atentos. Buenísimo, los esperamos. Antes de comenzar con el espacio de consultas, nos gustaría volver a agradecer a las empresas o marcas que nos acompañaron hoy. Ellas son Sistema Enlist y Enlist Colex D de Corteva, Ligier con su marca Ligier Spot, Geosistemas con su marca Weedit Cuadro y Aplicaciones Dirigidas Viento Sur. A todas ellas, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en la charla de Agustín. Ahora sí, los esperamos en el espacio de consultas. Llegó el momento que muchos estábamos esperando. Después de años de investigación y de trabajo colaborativo con toda la cadena productiva, Corteva presenta una nueva forma de hacer agricultura, donde aquello que necesitemos para poder vivir sea cada vez más abundante y más sostenible. Llegó Sistema Enlist, una red de soluciones para el campo, pensada para cuidar los cultivos, integrando nuevas tecnologías de manera consciente y sostenible, con la comunidad y el medio ambiente. Sistema Enlist. Llegamos a un mejor futuro.